mundo empresarial. Y esto creo que puede ser una de las preguntas que luego abordemos con él, porque ahora mismo las empresas están pasando una situación muy crítica y queremos ver, bueno, qué hay o qué puede haber en relación con la física cuántica y este tema. Yo me voy a callar ya porque realmente quien tiene cosas interesantes que decir es él. Así que, José Ignacio, bienvenido. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Yo te Encantado veo de... bien y sé que estás ¿Eh? bien porque antes hemos podido comentar que afortunadamente no tenemos cerca virus todavía, así que estamos bien. Me comentabas que estabas desde Abu Dhabi. Antes de arrancar, sí que me gustaría preguntarte cómo lo estáis viviendo desde allí. Bueno, aquí el gobierno de los Emiratos, no sé cuánto la gente sabe del mundo de por aquí, del Golfo, pero los Emiratos es claramente un país, digamos, más abierto, con una dinámica más ágil, ¿no? de todos ellos comparado con Arabia Saudí o con Qatar o con los demás. Y se preocuparon enseguida porque, claro, es un hub de comunicaciones aéreas. Y por aquí pasa una cantidad de gente tremenda. Entre los dos aeropuertos, Dubái y Abu Dhabi, son realmente aeropuertos con muchísimo tráfico. Y pusieron unas primeras medidas rápidas y la realidad es que no se ha expandido mucho el virus. No se ha expandido. A pesar de todo, hace 2 días que se ha recomendado el confinamiento, pero no se ha parado la actividad empresarial. Por ejemplo, si hay construcción, si se está haciendo una casa, los trabajadores van a trabajar. Se han detenido las universidades y los colegios, pero no se ha detenido la actividad empresarial. Y tampoco se persigue duramente la violación. Se va recomendando muy activamente, pero no se ha impuesto como se ha impuesto en otros lugares. Bueno, una forma diferente de aproximar el problema, ¿no? Y de momento tienen todos unos protocolos de qué pasa, la gente que quiere viajar, la gente que quiere llegar, si llegas de qué país. Hay 22 países que tienen una cruz, como España, que entonces hay una obligatoriedad de estar 14 días monitorizado, pero no había prohibición desde aquí. Ahora las prohibiciones están llegando desde Europa, ¿vale? Bueno, cada país, claro, vosotros lo estáis viendo muy directamente en España, ¿no? Pero como también me toca Singapur, también estoy viviendo como se vive en Singapur, que también es más duro que aquí y las restricciones son un poquito más severas y el país está más ralentizado. Y en cambio hay otros países pues, que mucho menos, ¿no? Suecia, bueno, cada país está teniendo una política independiente. A nivel de tu trabajo y de la investigación que tú estás realizando, ¿todavía notas? No, a mí se me recomendó explícitamente que es un poquito jerárquico. Aquí hay una dirección, pero automáticamente el jefe de todo el centro, yo llevo un centro, tengo libertad de decidir qué hacen mis trabajadores. Entonces se me pidió primero que hiciera turnos de trabajo para reducir la densidad de gente en el lugar de trabajo. Y solo ayer y hoy se nos ha pedido que no vayamos, pero está abierto el centro para todas las tareas que sí que requieren presencia directa, ¿vale? La consigna es que no debe haber ninguna ralentización de la actividad empresarial. O sea, ellos tienen muy claro que uno ha de hacer todo lo posible para reducir los contagios, pero sin mermar la actividad empresarial. Tienen pánico a que se frene la economía. Bueno, ya te digo Bueno, que... claro, habrá que esperar las próximas semanas, como son Sí. oleadas en los países, o lo que hemos estado viendo también en Inglaterra, que empezaban de una forma y van restringiendo cada vez más y poniendo medidas más duras Bueno, a medida que aumenta el número de casos. Bueno, habrá que ir viendo si también la quieres, evolución. Isabel, a lo largo, solo he preparado, no sé, creo que son 8 transparencias o así, o 9, para guiar un poquito la charla, a ver si la gente Perfecto. le parece bien. Y estos temas salen, no sé qué te parece, pero a mí me parece que este es un foro perfecto para hablar abiertamente, no desde el punto de vista más político, lo que se espera escuchar, sino hablar abiertamente de cómo
está afrontando todo esto y las consecuencias que va a tener, ¿no? Y también las consecuencias éticas. Sí, ¿Te sí, parece? claro, esto es como dice José Ignacio, es un foro abierto. Es Un decir, foro, ¿no? claro, que después o cuando él termine, que va a ser una intervención breve, vamos, os invitamos por favor. De hecho, nos encantaría que participarais y que pudiéramos Sí. tener una conversación y un debate entre todos. Así que cuando quieras. Pues bueno, para organizar y no demorarme, si te parece bien, no sé si la gente puede ver la pantalla. Creo que sí, ¿no? Que la Sí, gente tiene sí, la gente ve exportada la la pantalla. pantalla. Pues lo he organizado así, una pequeña reflexión sobre el pasado, sobre el coronavirus, sobre ciertas ideas de tecnología actual, algunos efectos, un poquito de ética y un poquito de futuro. Es muy superficial todo. Es solo compartir lo que todos estamos viviendo, ¿no? Entonces, quería empezar por el pasado y, bueno, me he entretenido estos días a leer sobre epidemias y pandemias que han asolado Europa y que han asolado la antigüedad. Y bueno, pues sin duda alguna, cuando uno lee cualquier tiempo pasado fue realmente terrible, ¿no? O sea, son datos siempre que estremecen y en concreto he encontrado estas estadísticas eh, sobre muertos provocados por diferentes causas, ¿no? Y la viruela es con diferencia la que se ha llevado la palma, el sarampión, las fiebres, la peste negra, ¿vale? En cantidades tan ingentes que tal vez ahora entendemos por qué hay vacunas para ellas, ¿eh? Por qué nos vacunan cuando éramos pequeños de ciertas cosas, ¿no? Uno tiene que entender que esas fiebres han sido dramáticas para la humanidad. De hecho, es muy especial observar aquí que el SIDA es la única aparición de una reciente, el VIH, ¿no? Y en cantidades mucho menores comparado con lo que ha asolado la humanidad otras pandemias. De hecho, por ejemplo, el SARS o la fiebre aviar ni siquiera aparece, es tan poco significativa en la historia de la humanidad que no aparece, ¿no? O el dato este, por ejemplo, los historiadores se debaten, ¿no? Pero la peste negra bubónica arrasó aproximadamente la mitad de Europa en el siglo XIV, ¿no? Y también hay que separar, ¿no? Cuando son bacterias que cuando son virus, ¿no? Eso me lleva a hablar del virus. Yo no soy nada virólogo, ¿no? Tengo muchos amigos biólogos, pero yo no soy virólogo. Pero bueno, sí que es cierto, ¿no? Que un virus es un agente que se autorreplica, que se replica, perdón, de un tamaño de centenares de nanómetros, ¿no? Esa es una entidad tan pequeña que le permite atravesar la membrana lipídica, ¿no? Entonces, él desarrolla evolutivamente, se ha desarrollado anclajes, en este caso a la proteína AC2, que está en una célula, bueno, que vive en las mucosas, que tiene una función regulatoria, ¿no? Y una vez anclado, pues como es tan pequeñito, mete su parte de código genético dentro y el cuerpo lo entiende como propio y lo replica y lo expande, ¿no? Bueno, eso lo he puesto porque primero uno tiene que entender a qué nos enfrentamos, ¿no? Nos enfrentamos a un virus y un virus es una entidad pequeñísima, entonces no le atacan los antibióticos que van contra infecciones ya donde hay células. El hecho de que sea tan pequeño da la paradoja de que los humanos pues, no tenemos realmente medicamentos contra los virus que no sea el vacunarse, que es una simulación de que sea un virus, ¿no? Y cuando eres pequeñito y quedas inmunizado. O sea que no hay otra que la sociedad se inmunice de forma propia hasta que desarrolle una vacuna, ¿no? Entonces, aunque nadie lo dice, lo que está en discusión no es tener hospitales que tengan ninguna solución inmediata, porque las vacunas van a tardar científicamente, no se espera que hayan antes de un año. También podríamos entrar porque la ciencia es lenta en ese proceso, ¿eh? Luego lo explico cuando hable de computación.
Pero lo único que estamos discutiendo en todas estas medidas es una cierta dilución en el tiempo y protección de los mayores, ¿no? Quería entrar en cómo lo estamos viviendo y no dejo de reflexionar en todas las pandemias que han asolado a la humanidad y qué diferente es esta a todas las anteriores, ¿no? No tiene nada que ver cómo hoy en día vivimos la forma que ha entrado un virus, como han sucedido muchos virus anteriores, a cómo la estamos viviendo hoy en día, ¿no? Bueno, la primera es la impresión. Yo he escogido un poquito lo que cada día voy pensando de esto. La primera es el gran impacto de las redes sociales, ¿no? Primero, actúan como una válvula de escape. Realmente hay gente que está enganchada todo el tiempo del día a las redes sociales hablando del virus. Yo al menos estoy en varias redes, me imagino que todos estamos en muchas. Es una válvula de escape para mucha gente. Estarán confinados, pero tienen esta salida al mundo exterior, ¿no? Están hablando constantemente con toda la Tierra. Estas redes sociales se están demostrando ya imparables, omniscientes. Realmente, al menos a mí, estoy relacionado con gente en toda la Tierra e instantáneamente. Por otra parte, en todo lo que me llega, pues está lleno de mentiras, de fake news, bueno, los mismos problemas que tienen las redes sociales siempre. Pues llevados al campo del virus, de la medicina, tratamientos falsos, estadísticas falsas, informaciones incorrectas. Bueno, el mismo problema que tenemos en lo demás, ¿no? Solo que ahora hablando del virus. Y luego esta sensación que yo percibo, ¿no? Esta necesidad de excepcionalidad permanente que los medios han propiciado, ¿no? Tenemos todos una necesidad de vivir la excepción siempre, no la normalidad. También quiero resaltar el teletrabajo. Yo creo que ha sido una sorpresa para mucha gente, como lo rápidamente que las empresas se han logrado adaptar a utilizar las herramientas mejores, las han seleccionado muy bien. Zoom está arrasando. Zoom, Dropbox, el Office 365, todas las herramientas de compartir pantallas, compartir lo que sea. Hoy hablaba con una persona que está aquí, trabaja a muy alto nivel en Abu Dhabi, me ha dicho que ayer estuvo 7 horas en Zoom, 7 horas de trabajo. O sea, su día fueron 7 horas confinada, pero trabajando por pantalla. Y es realmente espectacular, ¿no? Esto hace pocos años habría sido tecnológicamente imposible. No tendríamos ni ancho de banda, ni las herramientas estaban tan pulidas como están hoy en día. Luego, algo que nadie menciona es que la supply chain está funcionando perfecta, ¿no? O sea, lo del papel higiénico es muy anecdótico, pero la gran lección es que afortunadamente nuestra sociedad es muy sólida en ese sentido. No ha fallado en Italia, no ha fallado en China, no ha fallado en España, no ha fallado en ningún sitio. El sistema de producción de elementos básicos, de abastecimiento básico, está garantizado. Eso no hay ningún problema, ¿no? Es un hecho. Esto no existía en las pandemias anteriores. Vete a 1922 y era dramático, ¿no? El abastecimiento básico de las personas. Hoy en día lo está gracias obviamente a la tecnología. El control de las personas. Eso es una faceta que también está muy clara. Aquí se ha hablado en ciertos países de utilizar drones para supervisar el confinamiento y por ejemplo, una de las comunidades autónomas en España también sugirió que debía controlarse a la gente donde estaban a través del geoposicionamiento de los teléfonos y ahí aparece el fantasma del gran hermano, ¿no? Que todo lo controla y todo puede controlarlo. La docencia a distancia es una parte de la tecnología que también me está empezando a impresionar por muchas razones. Primero, porque se está aceptando, puedo dar fe que hoy mismo he hablado con el máster de Barcelona que se está impartiendo y se considera que va a seguir de forma normal, absolutamente normal. Las clases se imparten a distancia y la evaluación será exacta. No va a haber ninguna modificación respecto a la parte presencial.
Pero sí que me impresiona que para niños pequeños ha aparecido claramente la obligación de tener tutores, ¿no? Y en este caso solo pueden ser los padres. Y eso también está provocando que una generación que estaba dando la espalda a la tecnología, de repente tiene que familiarizarse con ella. Tal vez esa separación de gente más joven y gente mayor, ahora hay un sector de gente que no estaba familiarizada con la tecnología que se ve obligada a hacerlo, le guste o no le guste. Y luego el entretenimiento, el gran giro del entretenimiento hacia el mundo digital se ha reforzado. La radio, los noticieros, Netflix, HBO, entretenimiento entre personas, los chistes que nos envía la gente, la creatividad, en detrimento pues, de lo que es obviamente el teatro, los actos presenciales, ¿no? Cómo el consumo de entretenimiento se está volcando en la parte digital, que está basada en tecnología. Luego, todos los puntos que están aquí, muchos más que podríamos añadir, pues no eran posibles en la anterior pandemia, era sencillamente imposible. Me gustaría también hablar de que hay ciertos cambios que no creo que sean esporádicos, que sean temporales, sino que son de largo alcance. El primero es los mecanismos de despido rápido, la volatilidad del empleo, que se ha ido acentuando a lo largo de las décadas, ¿no? Pero es que ahora hemos llegado al instante donde un porcentaje de la población entra en ERTES. Se produce una regulación masiva de empleos, ¿no? Y también un hecho que es feo, el castigo al emprendimiento, ¿no? Conozco varios casos pues, que sencillamente este virus ha acabado con la iniciativa, con una startup, porque se ha retirado no solo el negocio, sino la capacidad de financiar el negocio, sino el dinero se ha atemorizado y se ha retirado. Pero eso es una lección a largo plazo muy fea, ¿no? Que es que el emprendimiento es frágil, el emprendimiento sufre cualquier eventualidad de una forma terrible. Y creo que va a tener un efecto nocivo, creo. Luego, el derrumbe parcial de ciertos sectores en beneficio de grandes jugadores, ¿no? O sea, no es lo mismo tener un restaurancito pequeño que seguramente lo va a pasar tan mal que pueda hundirse, a tener una cadena que tal vez aguante y que pueda servir comida a domicilio, como están haciendo aquí en Abu Dhabi, por ejemplo. No está prohibido que los restaurantes sirvan a domicilio. No se les obliga a cerrar del todo, pueden servir comida a domicilio. El efecto sobre el turismo, en especial en España, puede ser dramático y creo que va a tener largo alcance. El cambio de paradigma colaborativo. Yo creo que el hecho de que hemos aprendido a colaborar a distancia puede tener un impacto de largo plazo. ¿Eran necesarias tantas reuniones? ¿Eran necesarias tantas reuniones presenciales? ¿O a partir de ahora esto se va a incorporar en el modus operandi de las empresas? Yo creo que se va a incorporar. Yo creo que va a haber un cambio hacia muchas empresas que no habían entrado en el paradigma, dijéramos, más moderno de colaboración a distancia, van a entrar. Luego también creo que el rol de los grandes poderes, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo, se afianza. Si salimos de esta, pues seguramente habrá una parte de préstamos en condiciones muy especiales que vienen de estas entidades. Eso querrá decir a largo plazo que se van a reforzar, ¿vale? A mí la pregunta que siempre se me ocurre es, y ahora que se ofrecen movilizar tanto dinero, ¿dónde estaba esto hace 5 años? ¿No? ¿Es que no existía el dinero o qué ha pasado? ¿No? Luego también creo que se está observando un empoderamiento de los gobiernos nacionales. En este instante que las crisis exigen decisiones contundentes, pues se produce una supeditación de la política a la excepcionalidad del día a día, ¿no? O sea, el gobierno asume unas funciones con una fuerza que hacía tiempo que yo no veía, ¿vale? El control del aumento de los ciudadanos, la supervisión, la surveillance que dicen los ingleses, ¿no? Que implica una abolición de libertades de forma inapelable. No tenemos capacidad de apelar contra esa abolición de libertades. Va increciendo y creo que el efecto de largo plazo también va a existir. Va a existir un cierto control superior de los individuos. Y luego creo también que va a haber un cambio en las relaciones personales en la generación que vive este virus.
tanto entre las parejas, ya no entro en la broma de que van a haber muchos más divorcios, ¿no? Pero desde luego en las relaciones de padres con sus hijos se van a conocer como no se conocían, las relaciones entre amigos. Uno va a saber más quién es su amigo y quién no es su amigo, ¿no? Creo que van a haber cambios de largo recorrido. Quería también comentar un poquito aspectos de ética que a mí me preocupan y creo que todo lo que veo ahonda en el conflicto ético, ¿no? El principal es el equilibrio que debe haber en toda sociedad entre deberes comunes y libertades individuales. Ese es el gran problema de definir la moral colectiva frente a la ética personal. O sea, cómo se enfrenta la moral colectiva frente a la ética personal. Y qué capacidad tiene el individuo de actuar por sí mismo, de ser libre pensador y de obedecer su forma de pensar. Y el ejemplo extremo es el aislamiento extremo forzado, es la cárcel, ¿no? Impuesta a domicilio por las personas y esperad que algún día esto se acentúe, venga un virus dentro de 20 años más serio y el aislamiento sea forzado físicamente. Otro de los efectos que yo creo es manifestar que la sociedad es frágil. Tenemos una tecnología omnisciente, pero sin reflexión. Dependemos totalmente de la opinión que viene de los gobiernos y de los medios. En particular, me impresiona la forma en que los medios están tratando el tema, donde casi no he visto a nadie que intente informar científicamente con solidez. Solo es la anécdota. Se informa de la anécdota, no del hecho. La sociedad es frágil y no veo que esta pandemia nos esté enseñando a ser menos frágil intelectualmente. Luego también la inadecuación de los gobiernos, o sea, primero el sesgo económico versus sesgo científico y información manipulada es extrema y un ejemplo que sorprende a todo el mundo es si el hecho es obviamente un problema biológico, cómo es que no existe una coordinación entre gobiernos obvia. Luego aquí hay un problema también ético. Si las medidas que se toman son tan drásticas y dramáticas, ¿cómo es que no son consensuadas? ¿Cómo es que no es toda Europa la que está tomando una decisión, ¿no? Luego aquí hay un problema en la articulación del poder político entre gobiernos. Y luego quisiera creer que no va a ser así, pero me temo que habrán empresas no solidarias y que van a aprovechar este fenómeno pues, para hacer cosas, ¿no? Para ganar más dinero. Es impresionante, el otro día me han llegado ya no sé cuántos scams por internet a mí, me imagino que los están llegando a todos, gente pues, que intenta hacer de todo, ganar dinero como sea. Y bueno, pues es realmente triste. No os quiero cansar, solo quería hablar un poquito ya más de futuro. Bueno, para mí, una de las grandes lecciones es que la ciencia es muy necesaria en esta sociedad tan científica que vivimos, ¿no? Primero, desde el mismísimo punto de que solo pensamos en ciencia cuando necesitamos una defensa frente a grandes peligros externos, ¿no? Como en este caso es un virus. En otro sentido, quisiera hacer entender también a la gente la diferencia entre la ciencia sólida versus la inmediatez artificial, porque no es cierta. ¿Vale? La impone el medio con su lenguaje, pero no es así. El avance científico es el que es, ¿eh? Hay una frase que se dice mucho en ciencia que es que no haces un bebé en 4 meses y medio con 2 mujeres. Los tiempos de la ciencia son los que son. Construir una vacuna no se va a hacer en un mes, no se va a hacer en un mes. A pesar de que la gente está pendiente de que hay 700 artículos publicados en un mes sobre el virus y que hay alrededor de 100 intentos de vacunas diferentes. Pero el conseguirla va a costarnos un tiempo. Nos va a costar todas las pruebas de que no nos mate por otro camino. La humanidad ha demostrado ser temerosa de la selección natural, ¿no? Entiendo
que una de las lecciones es lo poco que la sociedad como tal entiende el sistema que nos ha traído a ser humanos, ¿no? Sobre la superficie de la Tierra, lo que es la selección natural. Es el aislamiento absoluto la mejor estrategia a largo plazo contra un virus. Ese es un debate muy, muy, muy complejo y que cada país está asumiendo con diferentes niveles. Antes, en el inicio de la charla, ¿no? Hemos hablado de cómo se está gestionando aquí, cómo se gestiona en Singapur, cómo se gestiona en Suecia, cómo se gestiona en Francia, cómo se gestiona en España. Y es siempre un miedo a muy corto plazo. Es la incidencia en el día de hoy, ¿no? Antes lo he puesto, ¿no? La gripe, según la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, los números son increíblemente variopintos porque la estadística no es buena en ningún sitio, pero la estimación es entre 300.000 a 1,5 millones de personas fallecen por gripe al año, ¿vale? Y siguen ahí. El año que viene vendrá otra gripe y se volverán a morir 300 a 1,5 millones. Y el único mecanismo que tenemos contra la gripe pues es cada año pues la pasa mucha gente y muere mucha gente, ¿vale? Es un hecho, la gente mayor, mucha gente muere de estas cosas. Es siempre un balance de edades también, ¿no? Luego sí que hay una línea científica que es la que me afecta, que es si podemos luchar contra virus por cómputo, no por prueba y error en biología, no con ensayos clínicos, sino por cálculo, ¿vale? Hay hoy en día, por ejemplo, en el Mare Nostrum, en el superordenador, el segundo más grande de Europa, el primero de España, pues hay un equipo trabajando en cómputo del virus, ¿no? Se está intentando entender modificaciones que pueden alterar su geometría y, por lo tanto, su capacidad de anclaje a la molécula TC2, ¿no? A día de hoy siguen siendo insuficientes. La solución al virus no va a venir por supercómputo, no va a venir a través de ahí. Pero ya estamos entrando en esa filosofía, es lo correcto. La ciencia está empezando ya a trabajar cómo analizar virus por computación, no por prueba y error en el laboratorio. Ahí es donde la computación cuántica madura, la que tendremos en 20 o 30 años, sí va a poder desarrollar una labor impresionante. De hecho, así a largo plazo, tú me dices, ¿los virus son una amenaza para la humanidad? Pues en mi parecer no, porque los humanos sí... Veo un peligro a favor y uno en contra. Somos más frágiles porque nos protegemos cada vez más y por lo tanto desarrollamos menos capacidad inmune, de respuesta inmune, pero por otra parte tenemos una ciencia más desarrollada que nos permite hacer cálculos más avanzados y podremos frenar virus en un futuro con computación cuántica. Podremos desarrollar las vacunas inmediatamente. Y el resumen científico es que yo creo que necesitamos una sociedad más informada y menos informaciones que carecen de contenido verdaderos y en cambio informaciones pues, menos sesgadas, muy a menudo más duras de procesar, más difíciles de estar, menos fáciles de aceptar, más controvertidas porque todos queremos soluciones inmediatas, exactas, precisas, correctas y los problemas en general son mucho más sofisticados, requieren mucha más discusión. Pero bueno, ese es un debate, ya digo, de muy largo alcance, ¿no? ¿Cómo debemos articular la educación de una sociedad bien informada, avanzada? ¿Vale? Y nada, solo quería recordaros una cosita, y es que, para terminar, y es que habrá nuevos virus. No es el último, el coronavirus, no fue SARS el penúltimo, no fue la fiebre española de los años 20 la última. Van a venir muchos porque las moléculas no dejan de recombinarse constantemente hasta que encuentran una combinación que es particularmente adaptable a una superficie de una de nuestras células, meterá se replicará y producirá todo tipo de disrupciones. Creo que deberíamos prepararnos a esa intelectualmente. Ya está, si te parece, Isabel. Pues me parece que has hecho, estoy abriendo que me he pasado las preguntas.
las tengo aquí desde el móvil. Me parece que has hecho un resumen y una estructura súper clara y muy completa, con muchos puntos que has recogido. Yo tengo varias preguntas. Si quieres, vamos a empezar con las preguntas del chat para animar a la gente que participe y luego, si no, yo te voy haciendo tiro de las preguntas mías. Mira, Iván nos pregunta, bueno, Iván ha sido muy participativo y ha preguntado varias veces. Os animo a los demás que Hola, copiéis Iván. a Iván, que nos dice, la innovación abierta entre entes partirá más de la cooperación centrado en el propósito y la misión. ¿Esto podría significar cómo será la relación entre el tejido industrial para resolver problemas usando más una innovación abierta en todos los sentidos? Sí. Iván, yo soy científico, ¿no? La ciencia siempre es así. Siempre es colaborativa, siempre somos muchos científicos que viajamos por toda la Tierra y nos conocemos y atacamos los problemas científicos de forma colaborativa. Siempre me ha impresionado esa necesidad de muchas corporaciones de ser propietarias, de tenerlo como si fuera algo muy, muy, muy propio. Y luego llega una disrupción colectiva y arrasa con ellos. Yo creo que sí, que una de las lecciones va a ser que la innovación va a tomar un cariz más colaborativo de lo que ha tenido hasta ahora. Ojalá sea así, en mi opinión. Cada vez deberían haber empresas que para ser exitosas entiendan que han de ser menos egoístas. Es fundamental eso, absolutamente fundamental. ¿Vale? Y ojalá también entiendan que tienen grandes aliados en las universidades, en los institutos de investigación, que no solo es el propio mundo empresarial, ¿no? Personas individuales, o sea, el mundo de la innovación debe nutrirse de la colaboración. Vale, otra pregunta que tenemos por aquí, te los voy a ir haciendo, que ahora, ¿ves? Ahora entran más y se me va el scroll. MSM nos pregunta, ¿crees que la figura del entorno rural, su apoyo al suministro de necesidades básicas que hemos visto ahora, va a empoderarse después de esta situación? Creo que no. O termina su pregunta diciendo, ¿crees que iremos a una alimentación más por pastillas o similar? Sí, tristemente, porque a mí me gustan mucho las verduras de verdad y demás. Creo que no, que el camino, tristemente, porque ojalá no. Pero creo que la lección es que las grandes ciudades que no han sufrido ningún problema de abastecimiento, ¿no? Se debe a las grandes cadenas productivas de alimentos y las fábricas de pollos y donde se matan. Es que tengo un amigo que trabaja en una, ¿no? Y son 40.000 pollos al día. No, ¿al día? Sí, al día. Y eso es lo que nos nutre. Entonces, contra eso creo que no va a haber un cambio. Creo que se van a afianzar las grandes cadenas de producción alimenticia. Creo. Habrá siempre el movimiento ecologista, habrá gente que querrá comer bien. Yo quiero comer bien, intento comprarlo bien. Pero masivamente, como sociedad, como conjunto de sociedad, creo que no va a haber una vuelta al sector, al campo, dijéramos, ¿no? José Suárez nos pregunta, ¿en cuántos años estimas que estará lista la computación cuántica para abordar este tipo de problemas? Bastantes. Mira, nosotros ahora aquí en Abu Dhabi estamos construyendo el primer ordenador cuántico árabe. En Barcelona tenemos un qubit, que es algo ya. Estamos construyendo el T2. Google, que está arriba de todo, tiene 53 qubits. Se necesitan miles. Entonces, creemos, muchos de nosotros, que 10 años tendremos centenares de qubits muy buenos. Pero realmente para un virus necesitamos miles. Entonces, yo no me atrevo a poner un horizonte inferior a 20 años. Pero déjame que lo deje muy claro. Es que el reto es formidable, pero la consecuencia es también formidable. Que los humanos podamos ya precalcular el ataque a un virus y desarrollar en el acto su vacuna. Ese es un salto como especie tremendo, que por otra parte la va a debilitar, porque vamos a no necesitar desarrollar el sistema inmune, ¿no?
Pero la pregunta concreta, ¿cuándo creo yo que la virología va a tener una componente de cálculo importante en computación cuántica? Yo lo estimo en 20 años. Intento ser justo, no intento ni sobrevender ni quedarme corto, ¿no? O sea, dado que ahora tenemos 50 y que lo que necesitamos son miles, yo creo que desarrollaremos eso en unos 20 años. Juan Luis pregunta, según tu visión, con todo lo que has analizado, en todas las líneas comentadas, ¿cuánto crees de el futuro que iba a venir, que lo ha entrecomillado, se ha adelantado? ¿Y cómo va a impactar a todo lo nuevo que tenemos que crear como sociedad? Sí, yo creo que es una buena reflexión, sí, sí, sí. Yo creo que se ha adelantado un poquito el futuro, ¿no? Esa dependencia masiva ya de la tecnología que estamos viviendo hoy en día, dijéramos que hace unos meses no era tan acentuada, ¿no? Mucha gente se ganaba la vida con trabajos de toda índole, ¿no? Yo tengo un hijo, por ejemplo, que está en ERTE y que me ha dicho, bueno, que es un innovador y que tenía una cierta cosa que ha tenido que cerrar, ¿vale? ¿Qué me ha dicho? Que dice, bueno, mi próximo negocio será sin duda en Internet. No voy a Así de volver claro. a tener una cosa que no sea en Internet, porque además él programa muy bien y él está ahí, ¿no? O sea que, antes lo he dicho, hay una lección de largo plazo para mucha gente, que es el peligro de la innovación y también el peligro de innovación que no esté asociada a tecnología punta, ¿no? En alguna manera, este virus nos está adelantando esa lección. Y creo que se va a notar en las decisiones de negocio futuras. O sea, la gente ahora ya ha tomado más conciencia y va a tomar una serie de decisiones más sesgadas a tener una fuerte presencia en el mundo de Internet, a tener una tecnología muy buena, muy sólida, a no ser superficial en tus aspectos tecnológicos, ¿no? O sea que sí, creo que el futuro se está adelantando. Ahora sigo con las preguntas de la gente, pero enlazo porque yo había oído estos días también gente que hacía una reflexión casi en la otra línea. Es decir, nos hemos dado cuenta de que estamos en un modelo en el que todo lo que se va a pique ha sido lo que está digital, aquello que no es de primera necesidad, aquellos negocios que estaban apoyados solamente en temas relacionados con servicios digitales, y esto es los que más van a sufrir. Y hemos ido dejando determinados países que hemos dejado, por ejemplo, en Asia, que sea la fábrica del mundo. Y hay una corriente también que oigo de gente que dice que puede haber una reflexión en ese sentido. La hay, pero sí, la hay sin duda y hay mucha gente que la está mencionando, pero no creo que no es cierto. O sea, creo que si algo estamos haciendo todos es consumir Netflix, HBO, utilizar Internet sin parar, utilizar los mecanismos de enlazarnos tecnológicamente. Y la razón también es que la supply chain ha demostrado ser tan sólida que ya no hace falta dedicarle nada. O sea, habrá un porcentaje del Producto Interior Bruto del país, obviamente dedicado a la producción que nos abastece, pero el grueso de la sociedad trabaja en otras cosas que van a depender todavía más de la tecnología. O sea, creo, en mi opinión, claro que no se han hundido los negocios de comida y de algunas cosas, pero ha triunfado el delivery, ¿no? Que va por internet y que te lo traen a casa. Ha triunfado el entretenimiento, ha triunfado la información, ha triunfado todas las empresas que puedan mantener su negocio vía internet. Yo no entiendo, para darte un ejemplo, por qué las notarías cierran. Las notarías es un ejemplo de un negocio que está viviendo todavía con las reglas del siglo XIX, que debería actualizarse. Tenemos firma digital, tenemos todo lo que puede mantener un negocio, una firma, una transacción legal correcta, y tenemos herramientas para estar virtualmente, ¿no? Tal vez hayan casos extremos de acciones legales ante notario que sí, que no, yo qué sé, testamento, no sé, alguna cosa. Pero si no, yo creo que una gran parte de transacciones ya se podrían hacer. Hay muchos negocios que la gran lección es que ahora tendrían que entrar en un mundo de tecnología más avanzada. Creo. Y van a haber voces de que eso pase así.
de que es eso. Me duele más en la educación, que ahí veo también venir un mundo ahora de educación no presencial que a mí particularmente no me gusta. Yo no soy un defensor de la presencia, del ágora, pero veo que también va a producirse un cambio en esa dirección. Mira, Teresa nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, ¿seremos más conscientes del valor de las relaciones humanas y aumentará nuestra conciencia con el medio ambiente? Yo creo que sí, eso creo que todos nosotros estamos viviendo. Al menos tomar en consideración lo importante que era hablar con nuestros amigos o tener una familia, y ahora lo entendemos mejor. Pero si la pregunta la giro un poquito hacia si vamos a ser menos egoístas y más solidarios, yo tristemente creo que la humanidad avanza hacia el egoísmo. Esto es una ¿Sí? reflexión ¿Tú ya de crees? largo plazo. Sí. Y creo que estos pequeños picos de solidaridad, tan pronto como desaparezca la presión, volverán a... Bueno, la primera reacción de todo el mundo fue acaparar provisiones, ¿no? O sea, la gente lo primero que hizo fue ocupar los supermercados. O sea que, si bien creo que sí que estamos teniendo un revival de las relaciones personales, no creo que el camino que ha emprendido la humanidad hace mucho tiempo hacia el egoísmo pues se frene. Tristemente. Ojalá me equivoque. Armando plantea, ¿se van a limitar los movimientos de la humanidad a partir de ahora? ¿Habrá miedo a viajar, a emigrar? Bueno, miedos desaparecen rápidos. Prohibiciones es lo que me preocupa. Eso sí que me preocupa. Hemos aprendido que sí es posible cerrar fronteras, que sí es posible viajar de un país a otro, que sí es posible chequear a todas las personas que llegan a un aeropuerto, que sí es posible coger aviones completos y meterlos en cuarentena. Luego, los estados van a perder miedo al control, y esa es la parte totalmente negativa de este invento. Si la gente va a tener miedo a viajar, yo creo que no, que todo lo contrario. Había una reflexión de una persona hace mucho tiempo en Estados Unidos, yo cuando vivía en Estados Unidos, que me impresionó, que hablaban de la energía nuclear, ¿no? Y de qué sociedades aceptan la energía nuclear más fácilmente que otras. Francia, que es una sociedad que tiene el 70, no sé qué porcentaje muy alto de energía. Suecia, de nuevo, tiene... Fíjate, Suecia y Francia, que son los países que están usando otras técnicas contra el virus, también son los de la energía nuclear, ¿no? Y había esa discusión, era una discusión muy abierta entre científicos, ¿no? De que, además, qué energías producen más muertes, ¿no? Nadie habla de que el carbón, antes, ahora hay menos, pero el carbón pues hace muertes a distancia, ¿no? Se te mueren los mineros en otros países. Bueno, ese complicadísimo tema de la energía, ¿no? Y yo le decía, ¿no? Digo, pero Estados Unidos mayoritariamente no le apasiona la energía nuclear, ¿no? Y el hombre me dijo, mira, todos los países se controlan por miedo, nada más que por miedo. Dice, basta que hagamos una campaña en Estados Unidos diciendo que la energía nuclear puede que tenga peligros, pero evita la dependencia en energía de los países terroristas. Usa esa palabra, países terroristas, y no dependemos de los países terroristas para la energía. Dice, y de repente todos los norteamericanos cambiarían de opinión, diciendo que las opiniones que tiene uno se basan en miedos y cambian muy rápidamente, muy rápidamente. Somos sociedades volátiles en ese sentido, ¿no? Y yo en ese sentido creo que puede que haya una cierta miedo a viajar a ciertos países. En 10 años, bueno, 5 años, nadie se acordará. Nadie se acordará. No sé si eres consciente, pero España es uno de los países que sufriría ese miedo, ¿no? Porque vistos desde aquí, desde donde estoy, en Abu Dhabi, o vistos desde Singapur, es un país peligroso. Luego, eso significaría que España dejaría de ser un receptor de turismo como ha sido hasta ahora. Yo lo dudo. Yo creo que poquito a poco pues, se volverá al estado actual, al estado anterior al actual. Le Mira, va a costar, al turismo, le va a costar le mucho. va a costar remontar mucho, sí. Mucho, mucho. Mucho. Mm.
Sí. MSM plantea colaboración multiagente y multisectorial en sí. ¿Es sí o sí una obligación? Cambiar Para mí, conceptos como éxito, cambiar conceptos como éxito unilateralmente relacionado con crecimiento y se entenderá como desarrollo. Y él dice que en su opinión poca esperanza hay en los retos globales si seguimos gestionando de forma estanca y no global planetaria cuando los problemas sí que lo son. no puedo estar más de acuerdo con el MSM. O sea, estoy de acuerdo en las dos partes de lo que ha dicho, ¿no? El sí o sí estoy de acuerdo, y luego el hecho de que tenemos esta forma de atacar el cambio global sin entender que es un problema de muchas escalas, ¿eh? El cambio por ejemplo, el cambio climático es un problema de muchas escalas, de microescala, de escalas medias, de escalas grandes. Y cada uno tiene que ser atacado al nivel que corresponde. No tiene sentido hablar de la reducción de CO2 si no se hace a nivel de toda la Tierra. Es como muy obvio, ¿no? Pero luego hay que mantener los mares limpios. Pero los mares limpios hay que hacerlo explicándole a las personas que no deben usar plásticos, ¿no? No sé si sabéis que hay una nueva estructura de financiación de grandes empresas, vamos a decir, de grandes ideales en la Unión Europea, que va a llevar el nombre de misiones, es la palabra que se va a utilizar, misiones. Una de ellas son océanos, aguas limpias, y es la idea de que finalmente Europa se pone como una misión, no ir a la Luna, sino tener los océanos limpios y los ríos limpios y las aguas que bebemos limpias y sanas. Y va toda la investigación en torno al agua va coordinada. Bueno, eso es lo correcto. El problema del agua limpia es un problema de gran alcance y debe ser atacado por todos. O sea que la segunda parte de la reflexión de MSM es totalmente correcta desde mi punto de vista. Si el problema es global, debe ser atacado globalmente, ¿no? Y eso, pues, tristemente todavía cuesta mucho. Jackie Levy plantea varias preguntas en una sola. Ahí van. ¿Cómo crees que debemos prepararnos para un futuro virus? Cuando somos una sociedad que está acostumbrada a relatos y no noticias de contenido, ¿qué enfoque ha de tener el sistema educativo? Ahí estamos. ¿Y cómo crees que debemos empezar a relacionarnos? Son tres en una. Bueno, la del próximo virus, ¿no? Que has Sí, visto que yo he empezamos por ahí. terminado diciendo va a haber otro, ¿no? El último fue el 2002. Hemos estado 17 años sin un gran peligro, ¿no? Pero pues cada tantos años la recombinación de las moléculas encuentra una que hace daño a los humanos, ¿no? Bueno, como con todo, con educación. Con educación. Tenemos que comprender lo que es un virus, tenemos que comprenderlo. O sea, no puede ser que la gente confunda un virus y se crea que se van a las farmacias y compran antibióticos masivamente, ¿no? Que entiendan cómo actúa, cómo se contagia y el peligro que hay, que entiendan las estadísticas. Yo, como te he dicho, las estadísticas de la gripe normal son tremendas. Si las hicieras públicas y cada día dijeras que las personas que se mueren de la gripe en España, ¿cuántos son? Entre 5 y 10.000 personas al año, creo, ¿no? Se mueren del virus, de la gripe normal. Claro, si cada día, cuando llegan los meses duros de diciembre a marzo, tú hicieras públicas las noticias, pues la gente entraría en estado de alarma tremenda. Entonces, este es un virus más violento que la gripe. Las estadísticas son totalmente inciertas. Conozco a una persona que lo ha pasado y solo le atendieron por teléfono y no lo quisieron computar como virus porque sus síntomas eran leves. Claro, si a cada persona que llamó durante esos días se le envió a casa, pasó toda la sintomatología asociada al virus y no ha computado como una persona infectada y que lo ha vivido y que además se ha sanado, las estadísticas que tenemos tienen sesgo, no son correctas. Así de fácil, no tienen sesgo. Tienen sesgo, no son las estadísticas correctas, ¿no? Entonces, si solo contabilizas las personas que entran en hospitales, entonces de repente la estadística de mortalidad se dispara. Si tomas los porcentajes que la pasan con síntomas tan leves que ni siquiera se reportan, es muy difícil. Por eso las propias estadísticas de la gripe son muy incorrectas. Las de esta son dramáticas, ¿no? Son dramáticas. Bueno, yo creo que
hay que educar. Hay que educar a las personas, hay que saber que coger un coche, se mueren 2.000 personas al año al coger coches, ¿no? Eso es un hecho, la gente se mueren suffocated, atragantados, se mueren 2.000 personas al año. Es que ayer me leí todas las muertes del 2019, me las leí enteras. ¿De qué se muere la gente? Qué positiva la lectura de... Es muy divertido Qué porque divertido. hay ahogos, hay cosas, gente que nadando, hay más muertes de las que te imaginas, las de coches, que es una que estamos siempre encima, ¿no? De la mortalidad del coche, se ha reducido dramáticamente a lo largo de los años, pero existen. Yo cuando hablaba con vosotros, me acuerdo en Madrid que expliqué dije eso, que si hoy naciera el invento coche, se prohibiría porque mueren 2.000 personas al año, ¿no? Y es un hecho, le tenemos pánico a lo nuevo, ¿no? Y bueno, pues hay que tener clarísimo qué significa este virus, que es más violento, que hay que tomar medidas para evitar sobre todo que los mayores mayor, ahí sí que tienes un porcentaje ya serio, ¿no? De tener una complicación, sobre todo si tienes problemas asociados, ¿no? También ser consciente que hay mucha gente que la va a pasar sin saber, básicamente se va a ser inmune sin saberlo, porque ha sido expuesto y ha desarrollado su inmunidad, un poquito como las gripes normales. Hay que estar preparados para la información, hay que saber que nuestra sociedad puede con la contingencia, puede abastecernos, no hay que tener pánico. Y yo creo que habrá que empezar a pensar cuál es el grado correcto de aislamiento. Creo que puede haber mucho daño en tener a niños, a personas. Bueno, yo creo que hay que sacar el bisturí. Y ¿sabes cuando la economía estaba pasándolo mal y se decía, bueno, es el instante de sacar el bisturí y ver dónde los recortes se tienen que hacer con finura, no quitarle el 7% a todos los funcionarios, no, con finura. ¿Qué es necesario, qué es prescindible? Pues yo creo, en mi parecer, es que ahora estamos todos tan exaltados y tan nerviosos que todo se hace un poco a lo bruto, es decir, todo o nada, cuando lo correcto sería sacar el bisturí y empezar a ver qué cosas pueden hacerse bien, ¿no? Qué niveles de aislamiento son necesarios, qué reducciones tienen que ser las correctas y si tiene o no tiene sentido que se hagan excepciones pues, para un perro, pero no se haga excepción para un niño, ¿no? Tiene que haber algo de sentido común en este juego de trabajo. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo, ¿no? En mi caso aquí habían 0 casos en mi instituto, 0 casos en el barrio y 0 casos y no sé cuántos casos en todo el país, ¿vale? Y estaban muy controlados. Y ningún caso nuevo en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y entonces nos dice, pues, que a mí se me dice, organiza los turnos de trabajo de toda la gente que trabaja para ti. Fíjate que lo pone en mi mano. ¿Qué hacen otras personas? Como si yo fuera un virólogo, ¿no? ¿Qué hacen otras personas? Pues prohibieron venir a trabajar en el acto. En el acto prohibieron venir a trabajar. Porque era la solución fácil, ¿no? Lo prohibimos todo y ya está. Nadie se meterá conmigo en el futuro. Yo no, yo hice otra forma. Yo fui a hablar uno por uno a toda la gente. Bueno, uno por uno no, hablé con todos. Nos sentamos, hablamos extensamente sobre lo que significaba el virus, cómo funcionan, cómo actúan, qué sabemos, qué no sabemos. Y en la forma de proceder mía fue dar libertad a la gente de mi equipo que hicieran lo que quisieran. ¿Vale? Y resultó que la mitad vinieron durante los días que nos dieron esta libertad y la mitad dijeron, no, yo me quedo en casa. Perfecto. Ahí trabajando todos. Bueno, eso fue sacar el bisturí. No hay ningún caso, quiero decirte. No hay ningún caso nuevo. Yo creo que hay formas astutas de combinar las cosas sin que la gente enloquezca, sin que los negocios se vayan al agua, que el efecto neto de ahora ciertas personas que no tenían riesgo real de contraer un virus y que van a perder su trabajo y que van a tener, por ejemplo, una alimentación inferior porque no tienen ingresos para alimentarse correctamente, eso tiene un efecto en su salud también. O ancianos que fallecen en lugares porque nadie los trata, o resulta que ahora hay ancianos que se están muriendo porque no están bien tratados de otras cosas que no son el coronavirus, ¿no? Entonces, es como un enloquecimiento colectivo donde
intentar hablar con sentido común, parece que seas el demonio, ¿no? O sea, y yo no dudo que hay que tomar acciones, pero yo quisiera que fueran acciones muy razonadas. Y tal. Claro, si tú le preguntas a un virólogo, ¿cómo paramos el virus? Y te pregunta, ¿cuánto? Dice que no quiero más casos. Pues tira, pues aislamiento absoluto. Eso ya lo hago yo. Eso está clarísimo. Entonces, la pregunta es qué nivel de inmunidad queremos lograr como sociedad, a cambio de qué y cómo lo podemos hacer de la forma más inteligente posible. Porque excepciones las hacemos, ¿eh? Las cadenas de alimentación funcionan. Esas están funcionando. Luego hay gente que trabaja. No es que todo el mundo está en casa. Eso no es verdad. Internet funciona. Los centros de comunicaciones funcionan. Hay muchas cosas hay gente trabajando. No es el aislamiento absoluto de las personas. Complicado, ¿no? Yo no quisiera ser, aquí quiero insistir, yo ni soy virólogo ni quiero polemizar, ¿eh? Solo es una charla abierta con todos vosotros desde lo que es mi forma de pensar más racional, más científica, en el sentido de que, bueno, cada vez que alguien me dice algo me lo cuestiono, me lo pregunto y hablo con tanta gente al final del día de todos los campos que, bueno, pues contrasto la forma de pensar de muchos, ¿no? Pues Perdón que me vamos. extendí tanto, ¿eh? No, fenomenal, fenomenal. Estamos para eso, para charlar y que desarrolles los temas. Va a ser casi la hora de terminar, pero me gustaría hacerte una última pregunta de MSM, que se lo merece porque ha sido tan activo que se merece que hagamos sus preguntas. Esta es muy larga, pero bueno, en una parte de la pregunta nos dice, ¿crees que el campo jurídico ha de empezar a participar más de la fase de diseño para evitar legislar en la fase de hechos consumados? Bueno, es que con este MSM, que no sé si es chico o chica, estoy siempre de acuerdo. No te puedes imaginar cuántas veces he defendido públicamente que vale ya de que la justicia vaya por detrás de hechos consumados, ¿no? Es casi un moto en mi vida, ¿vale? Como lo veo venir, porque soy científico, digo, bueno, me acuerdo la primera vez que hablé con un abogado, cuando apareció el primer virus informático en los años 90, estaba yo en Suiza, y vine a España y se lo expliqué y él no entendía nada y yo le dije, pero es que esto lo tenéis que tener en cuenta porque van a haber virus informáticos y va a haber hackers y va a haber lo que ahora llamamos ciberseguridad. Y él es que le importaba un pepino, diciendo, bueno, cuando pase ya lo legislaremos porque la justicia ha de ser lenta, ha de ser en frío, ha de ser, bueno, tal vez no tanto, ¿no? No tanto. Y es curioso porque conozco en persona a Grande Marlaska, ¿no? Lo conozco porque bueno, escribió unos libros y en un acto literario. Y él siempre me dijo que notaba su carencia de formación en tecnología y ciencia, ¿vale? Y de hecho compartimos libros y le vi interesado, ¿no? En este hecho. Yo creo que hace falta una... ¿Sabes que siempre se critican los científicos que no somos humanistas? Se nos dice muy a menudo, ¿no? Que no leemos. Yo creo que leo más que mucha gente. Yo creo que también habría ya que imponer que ciertas profesiones como la judicatura leyeran mucho, ¿sabes? Más allá de la judicatura, que fueran gente muy bien informada en todos los ámbitos de la sociedad, tanto economía como ciencia, como tecnología. Quiero imaginar que de la misma forma que los abogados, ya hay abogados muy especialistas en el mundo de la emprendeduría, de las startups, de las fusiones, de las adquisiciones, pues deberían haber ya jueces que conocen muy bien los temas de género. Esto salió hace poco, recordáis en las sentencias de las Manada. Haría falta que los jueces estuvieran versados temas que afectan a toda la sociedad a un nivel más que un ciudadano promedio. Entonces, en la reflexión de MSM, ¿no? Pues claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Ya va siendo hora de que la judicatura recuerde que es el siglo XXI, no el XIX, ¿no? Es mujer. MSM es mujer. Vale. Que nos lo acaba de decir por el chat. Mira, Porque se cambia Patricia... el nombre porque parece Microsoft algo. MSM, Messenger, sí, yo digo, perdón.
Patricia dice, Noam Chomsky habla sobre la cultura del miedo que está en el discurso político de Estados Unidos. Entiendo que la propuesta para combatir el miedo es educar. ¿Cómo se podrían abrir y crear canales fidedignos de educación sin que cunda el pánico, el miedo? Pues mira, yo creo que vuestro ejemplo, déjame que te haga la pelota, con esto de Dale, es un gran ejemplo. O sea, hazla, te dejamos. Y lo digo desde... Fíjate que en el acto que me llamaste yo acepté volver aquí. Y te prometo que hay muchas otras personas que me han pedido y no las he aceptado porque sé que me van a manipular. ¿Vale? Y no quiero. No hay otro camino que la educación abierta, sin sesgo, donde todos podamos hablar y participar, extremadamente participativa, pero con la voluntad de escuchar cosas nuevas, ideas nuevas, con un toque siempre de ético. Es ese gran camino que hay que hacer y que vosotros lo estáis haciendo para un sector de la sociedad que tiene que ver con la economía, ¿no? Pero ¿qué más quisiera yo? Que hubiera un The Valley para abogados, un The Valley para sectores específicos, para el turismo, para un The Valley para educación de padres. Siempre he dicho que el primer paso de la educación es educar a los padres, que se les olvidó estudiar cuando eran jóvenes y ahora se encuentran en el desconcierto absoluto, ¿no? De que están siendo superados por la tecnología y por sus hijos. ¿Qué otro camino hay que sea la educación? Así. Y poco importa que no sea masiva. Poco importa. Créeme, no es relevante que hayan 50.000 o 50.000 personas. Es que esto pase, porque cada uno de nosotros somos un virus. Cada uno de nosotros nos vamos al siguiente rincón de nuestras amistades y ya hablamos con otras palabras. Ya empezamos a tener una opinión propia. Los que no estéis de acuerdo conmigo, seguro que hay muchos que no estáis de acuerdo conmigo, y bienvenido es, ¿no? Porque de ahí nace el progreso. Pero vais a elaborar un discurso donde podéis contraponer, por ejemplo, pues yo no estoy de acuerdo con este señor que dice estas cosas, pero ya el discurso ya tiene reflexión propia. Ya es un salto de gigante. Cada uno de nosotros somos pequeñas islas que vamos ahí haciendo. Es un proceso vírico, ¿no? Y no hay otra, es que no hay otra. No hay otro. Dime qué otra cosa. Nada de grandes cosas disruptivas que vamos a cambiarlo todo. Al final no. La reflexión requiere tiempo, requiere lentitud, requiere escucharnos, requiere hablar, requiere leer. Es lo contrario de la inmediatez, del azoramiento, de todo tiene que pasar ya. Es lo contrario de esta avalancha de noticias sin sentido, no contrastadas a la que estamos expuestos todos los días. Seguro, estoy de acuerdo que muchos de nosotros, y yo el placer solo de oír las preguntas ya me impresiona, ¿no? Esta horita que estamos gastando aquí tiene mucho más valor para muchos de nosotros que muchas horas que hemos pasado inútilmente escuchando cosas pues, sesgadas, ¿no? Pues, muchas gracias por tus palabras. Tomo el guante por lo que acabas de decir, de comentar de Vale, y es verdad que nosotros intentamos llegar a todos esos sectores de los que tú estabas hablando, de abogados, intentando también hacer programas para ellos, formar en sus empresas, eso en la parte más de formación. Y por otro lado, en esta parte de Place, de innovación, de lugar de reflexión, también intentamos con los informes sectoriales que vamos abordando cada 4 meses, nos adentramos en esos sectores para intentar también poner un poco de luz y de reflejar, de mostrar lo que está sucediendo, porque al final la información es poder y si tú tienes la información puedes tomar las medidas, puedes prepararte para lo que está sucediendo. Y déjame que añada una pequeña cosita que no quiero que se me quede en el tintero. Y es que a menudo la información correcta no nos gusta. ¿Sabes? ¿Cuál es el problema de las redes sociales? Que la gente solo atiende a lo que le gusta. Quiere volver a oír por enésima vez Exacto. lo que él ha pensado, que además Exacto. se lo ha dicho otro. El sesgo político de muchas organizaciones, que lo que quieres oír, lo que tú quieres oír, no quieres información, quieres reafirmarte en lo que alguien te ha dicho, ¿no? La información correcta, la que hay que dar, a veces nos choca, nos pone en una situación un poquito tensa, nos provoca, ¿no? Una reacción.
hasta que pasamos ese primer instante y al cabo del rato ya entramos en ella, ¿no? El primer choque es duro, pero al cabo de un rato te sientes como que antes estabas traicionado porque no tenías todos los elementos de juicio correctos. Es cierto, es cierto. Ahora que hay tantos canales, las redes sociales, muchos más medios digitales, realmente estamos más o menos informados que No, antes, ¿no? menos, Ese más también sesgado, es otra más cuestión. sesgado. Mm. Pues muchísimas gracias a ti, en primer lugar, por tu tiempo, por lo generoso que eres, compartiendo esta hora y todos tus conocimientos y tu reflexión. Y sobre todo, y también muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido, habéis sido activos en el chat, os lo agradecemos un montón. Creo que al final, bueno, y espero que os hayáis sintado así, ¿no? Que era una conversación, no tenéis voz, pero sí teníais la palabra a través del chat. Y bueno, creo que han salido cosas bastante interesantes con las que nos vamos a quedar todos estos días para continuar nosotros rumiando y reflexionando. Os cuento que mañana nos volvemos a conectar a través del Zoom porque tenemos una conversación dentro del AgoraCon con Marc Masip para hablar de la tecnología y nuevas adicciones, que las hay. Y además, en un momento también de reclusión donde estamos 24/7 pegados a una pantalla y a un dispositivo, da también para hablar de este tema. Habrá más adicciones. Pues mañana lo planteamos y mañana os lo mostramos. Muchísimas gracias, José Ignacio. Que vaya todo muy bien, que evolucione todo muy bien por allí, que continúes con tu trabajo como lo sigues haciendo y seguramente te llamaremos más veces, lo sabes, ¿no? Que con esto que nos has No, dicho, no, lo que vas a escuchar a otras conseguir, personas. Hay que escuchar a otras personas. también. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vamos despidiendo. La tecnología nos lo ha puesto fácil para que estemos conectados a través del Zoom. Y voy a terminar con lo que siempre digo. Hoy no lo digo en ese entorno detrás de esa pantalla, lo digo aquí, en el salón de mi casa, pero el mensaje es el mismo. Continuamos en este entorno de The Place, de divulgación, donde el futuro ya es presente. Muchísimas gracias a todos. Chao. Chao. ¿No?